Buenas tardes, mi nombre es Iván Andrés Medina Morales, con código universitario U2019-1-178773. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales del programa Física. Este trabajo es elaborado para el profesor Mario Duarte, del área Electricidad y Magnetismo. Tema principal: las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell están compuestas por leyes fundamentales que gobiernan el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos en vacío. Son análogamente iguales a las leyes de Newton, que son principalmente aplicadas a la física mecánica. Si nos damos cuenta y comparamos, en cambio las leyes de Maxwell son aplicadas únicamente para los fenómenos electromagnéticos. Las ecuaciones de Maxwell se pueden formular de distintas maneras y se pueden originar y dar únicamente de forma integral o de forma diferencial. También se pueden expresar dependiendo si únicamente la onda se propaga por el vacío o por un material. A continuación les voy a explicar en forma integral cómo se escriben. Empecemos con la ley de Gauss, que es igual a la integral cerrada de la superficie producto punto ds, donde ds es el área de la superficie y esto es igual a Q sobre epsilon 0, donde Q es la carga neta encerrada y epsilon 0 es la permitividad del vacío. Ahorita la ley de Gauss para el magnetismo, que es igual a la integral cerrada del campo magnético producto punto ds, donde ds es el área de la superficie y esto es igual a 0. ¿Qué quiere decir y qué podemos concluir sobre la integral cerrada de la superficie del campo magnético producto punto ds, que es igual a 0? Sencillo, esto quiere decir que no hay monópolos magnéticos. Por eso concluimos y afirmamos que es igual a 0. A continuación seguiré con la ley de Faraday. Es la integral cerrada del contorno del campo eléctrico producto punto dl, que es la diferencial de línea, que esto es igual a menos la derivada temporal por la integral de la superficie del campo magnético de S. A continuación seguiré con la ley de Ampère. Es la integral cerrada del campo magnético de L. Es igual a nu sub 0, que es la permeabilidad del vacío por la integral de la densidad de carga de corriente por ds. A continuación les voy a explicar en forma de diferenciales cómo se escriben, así como lo hice en la anterior diapositiva en forma integral, de forma integral.
Empecemos con la ley de Gauss para el electromagnetismo, que es igual a la divergencia del campo eléctrico, que esto es igual a la densidad sobre la permitividad del vacío. Ahorita concluimos la ley de Gauss, pero haciendo referencia y énfasis a la ley de Gauss para el magnetismo, que esto es igual a la divergencia del campo magnético es igual a 0. ¿Por qué? Porque concluimos que en la ley de Gauss para el magnetismo la divergencia del campo magnético es igual a 0. Sencillo. Lo concluimos por la sencilla y lógica razón. ¿Por qué? Pues porque no hay monópolos. A continuación seguiré explicando la ley de Faraday. Es la integral cerrada del contorno del campo eléctrico producto punto de L, que es la diferencial de línea, que es igual a menos la derivada temporal por la integral de la superficie del campo magnético de S. Seguiremos con la ley de Ampère-Maxwell. Es igual al rotacional para el campo magnético, que es igual a Newton 0 por J más Newton 0 por la derivada del tiempo del campo eléctrico. Haciendo un pequeño resumen y énfasis, seguiré recordando la ley de Gauss para el electromagnetismo de una forma más eficaz y sencilla. El significado físico de la ley de Gauss en el electromagnetismo, esto quiere decir que es la relación del campo eléctrico y con sus fuentes salientes y sumideros, ya que se observa la existencia de monopolar eléctrico, donde ya había leído y explicado simbólicamente que eso es igual a la integral cerrada de la superficie del campo eléctrico producto punto, donde ds significa y es el área de la superficie, que eso es igual a Q sobre epsilon 0, donde Q es igual a la carga neta encerrada y donde epsilon 0 es la permitividad del vacío. Existen solamente dos casos de la ley de Gauss para flujo eléctrico. Cuando el flujo eléctrico atraviesa una superficie cerrada, no existe carga en su interior. Esto quiere decir que su flujo neto será y siempre es igual a 0. En el segundo caso específico, referente a la ley de Gauss para el flujo eléctrico, cuando dentro de la superficie cerrada esta contiene una carga en su interior. Ahorita sigo con la ley de Gauss, pero esta vez le damos la oportunidad para el campo magnético. El significado físico de la ley de Gauss para el campo magnético es la relación que carece. Esto quiere decir que de fuentes escalares se va subiendo de una manera proporcional, que es decir, no hay existencia de los monopolos magnéticos, donde la integral cerrada de la superficie del campo magnético por el producto punto, donde ds es el área de la superficie, que es igual a 0. Esto quiere decir que no hay monópolos magnéticos. Por eso simbólicamente
le damos el respectivo y concreto valor a 0. Establece que el flujo magnético a través de una superficie cerrada es 0, es decir, que las líneas del campo magnético que entran en un volumen cerrado siempre deben ser igual al número de líneas que abandonan el volumen. De lo contrario, donde las líneas no sean iguales a las mismas que entran y a las mismas que salen, no se podría concluir y cumplir esta ley, la ley de Gauss para el campo magnético. El volumen, esto implica que las líneas pueden empezar o terminar en un punto. Es similar a la ley de Gauss para campos eléctricos. Seguiré explicando la ley de Faraday en el significado físico, que es igual a la que establece una relación entre campo magnético y campo eléctrico, cuando estos campos varían con el tiempo. Esto quiere decir que la integral cerrada del contorno del campo eléctrico producto punto dl, que es la diferencial de línea, es igual a menos la derivada temporal por la integral de superficie del campo magnético de S. Ahí podemos concluir que hay una sola relación del campo eléctrico y un flujo magnético variable. La razón de campo del flujo magnético a través del circuito se conoce como Phen. Una Phen es proporcional al flujo magnético, que es inversamente proporcional al tiempo. Esto se conoce primordialmente como la ley de Faraday. Esto quiere decir, y simbolizamos la siguiente ecuación de una manera primordial, donde E es la diferencial de potencia, que es igual al flujo magnético sobre el tiempo. Concluimos y resumimos la siguiente ecuación de esa manera práctica y teórica. La ley de Ampère-Maxwell es la circulación en un campo magnético a lo largo de una curva cerrada. Es proporcional a la densidad de corriente, como se conoce como la corriente de alambre, sobre la superficie encerrada de la curva. Pero el campo magnético depende de una constante, es la permeabilidad del ambiente. Ahora se toma un intervalo pequeño de tamaño ds, donde ds es el área de la superficie, y sumamos esto y concluimos que el rotacional para el campo magnético es igual a μ0 por J más μ0 por la derivada del tiempo y campo eléctrico. A continuación les voy a expresar un video donde principalmente explica la ley de Maxwell y sus alrededores. Las ecuaciones de Maxwell en 5 minutos. La idea en síntesis. Eras una vez un mundo en el que chispazos, papelitos pegándose e imanes orientándose fascinaban a los científicos. Estos fenómenos se usaron para construir cosas muy guays, pero no fue hasta el siglo XIX que la gente empezó a entender cómo estaban relacionados, gracias al trabajo de montones de físicos decididos a unir las piezas, una tarea a la que Maxwell dio el último puntapié, sintetizando todos estos fenómenos eléctricos y magnéticos en las ecuaciones que hoy escribimos en 4. Estas son las ecuaciones de Maxwell. Empecemos por lo básico. El espacio está lleno de una cosa llamada el campo electromagnético. Solo nuestros protagonistas pueden sentir este campo, las cargas y los imanes.
El campo es el medio a través del cual cargas e imanes pueden influirse, atrayéndose, repeliéndose, girando. Esta intermediación tiene unas reglas. Cómo las cargas e imanes perturban el campo y cómo el campo se perturba a sí mismo viene condensado en las ecuaciones de Maxwell. Ahora, cómo este campo afecta a las cargas viene dado por otra ecuación, la ecuación de la fuerza de Lorentz. O sea, que las ecuaciones de Maxwell no hablan de cómo se mueven las cargas, sino de cómo es y cómo cambia el campo. La manera en la que las escribimos ha cambiado mucho con el tiempo. Al principio eran 8, aunque luego se vio que se podían reducir a 4. Gracias a nuestros conocimientos actuales, sabemos que la manera más natural es expresar. Haciendo referencia a la exposición, lo quise concluir y resumir de una forma sencilla y teórica, donde se habla y explico principalmente las leyes de Maxwell. Lo explicamos de sus dos formas, sus maneras, su forma de escribirse, su forma de leer, el porqué de los diferentes acontecimientos y cómo surgieron y nacieron las diferentes leyes, cuáles fueron los descubrimientos que se hicieron y cómo se proporcionaron. También cuando se puso lo de la brújula, la pila, fueron ideas teóricas y prácticas fundamentales que hoy en día en la actualidad se utilizan para diferentes maneras, como la pila, la brújula. La brújula principalmente se usa para el tema teórico de ubicación, coordenadas. Esto quiere definir mi pequeña y práctica exposición. Agradezco a usted, docente y profesor Mario Duarte. Espero le guste mi exposición. Muchas gracias, feliz noche. Cualquier inquietud, quedo atento para resolverla.